El Sáhara es el desierto más grande del mundo. Se extiende por más de 9 millones de kilómetros cuadrados, desde el Atlántico hasta el Mar Rojo. Una superficie mayor que la de Brasil, mayor que la de todo Estados Unidos. Si intentaras cruzarlo a pie en línea recta, tardarías meses. Y probablemente no lo conseguirías. Las temperaturas superan los 50 grados durante el día. Por la noche caen hasta rozar el cero. Hay zonas donde no cae una sola gota de lluvia en una década. Es el lugar más inhóspito de nuestro planeta. Pero no fue el peor. Hace 250 millones de años existió un desierto que hacía que el Sahara pareciera un jardín. Se extendía sin interrupción por lo que hoy es Norteamérica, Europa y el norte de África. Todo unido, todo conectado, todo seco. Más de 30 millones de kilómetros cuadrados de roca pelada, dunas rojas y salares sin fin. Un lugar donde no llovía en siglos, donde las temperaturas en verano superaban los 60 grados, donde ningún animal, ninguna planta, ninguna forma de vida visible podía sobrevivir. Era el corazón de un mundo que ya no existe. Un mundo donde todos los continentes estaban fusionados en una sola masa de tierra colosal que se extendía de polo a polo. Un mundo sin Atlántico. Sin Pacífico tal como lo conocemos. Sin barreras oceánicas de ningún tipo. Un mundo donde podías caminar desde la Antártida hasta Siberia sin mojarte los pies. Ese mundo se llamaba Pangea, y solemos imaginarlo como algo grandioso. Todos los continentes unidos, todos los ecosistemas conectados, un planeta sin fronteras. Suena casi utópico. Pero la realidad era exactamente lo contrario. Pangea era un mundo brutal, un mundo donde las costas eran azotadas por tormentas monzónicas de una violencia que hoy no existe en ningún lugar del planeta, donde las oscilaciones de temperatura entre el verano y el invierno eran tan extremas que ecosistemas enteros colapsaban y se reconstruían con cada cambio de estación, donde la inmensa mayoría de la superficie terrestre era sencillamente inhabitable. Y lo más perturbador es cómo empezó todo. Porque Pangea no nació en tiempos de prosperidad. Nació justo cuando la Tierra atravesaba el peor episodio de destrucción biológica de toda su historia. Un evento que exterminó al 95% de todas las especies del planeta. La vida casi desapareció por completo. Y fue sobre ese cementerio planetario, sobre ese mundo arrasado y vacío, donde el supercontinente más famoso de la historia alcanzó su forma definitiva. Esta es la historia de Pangea, de cómo se formó, de qué aspecto tenía, de qué criaturas lograron sobrevivir en sus paisajes extremos, y de cómo su destrucción, lenta e imparable, creó el mundo que hoy pisamos. Para entender Pangea, hay que entender que no apareció de la nada. No fue un accidente geológico repentino. Fue el resultado de un proceso que duró más de 100 millones de años. Un lento e imparable choque de mundos. Mucho antes de que Pangea existiera, la superficie de la Tierra estaba dividida en grandes fragmentos continentales a la deriva. Dos de ellos dominaban el panorama. Al sur se extendía Gondwana, una enorme masa de tierra que reunía lo que hoy conocemos como Sudamérica, África, India, la Antártida y Australia. Al norte flotaba otro continente inmenso llamado Laurasia, formado por lo que hoy es Norteamérica, Europa y parte de Asia. Entre ambos se abría un océano que ya no existe. Se llamaba Reiko, y durante millones de años ese océano se fue encogiendo centímetro a centímetro, año tras año, mientras las dos masas continentales convergían inexorablemente la una hacia la otra.
Cuando finalmente chocaron, el resultado fue devastador. La corteza se arrugó como papel aplastado entre dos manos. Cadenas montañosas enormes se levantaron a lo largo de toda la zona de colisión. En lo que hoy es el este de Norteamérica, se alzaron los Apalaches. No los Apalaches que conocemos hoy, erosionados y suaves después de cientos de millones de años de lluvia y viento. Los Apalaches originales, con picos de 7.000 metros de altura, más altos que los Alpes, comparables al Himalaya. Al mismo tiempo, en el otro extremo del supercontinente en formación, Siberia se desplazaba hacia el sur y colisionaba con el bloque europeo. El resultado fue otra cordillera colosal que hoy conocemos como los Urales. Y entre Europa y el noroeste de África se levantaron los montes Variscos, una cadena que se extendía desde lo que hoy es Portugal hasta Polonia. Pangea no nació en paz, sino que nació entre montañas. En 1885, mucho antes de que nadie comprendiera la tectónica de placas, un geólogo austríaco llamado Eduard Suess estaba estudiando fósiles de un helecho antiguo llamado Glossopteris. Lo que le desconcertaba era que ese mismo helecho aparecía en lugares que no tenían ninguna conexión aparente. India, Sudáfrica, Brasil, Australia, la Antártida. Suess propuso que todos esos territorios habían formado parte de un mismo continente en el pasado, y lo bautizó con el nombre de Gondwana, en honor a una región del centro de la India donde abundaban esos fósiles. No sabía cómo ni por qué, pero las pruebas eran innegables. Las plantas no cruzan océanos por voluntad propia. Suess tenía razón, y Gondwana fue una de las dos grandes piezas que formaron Pangea. Para hace unos 300 millones de años, la fusión estaba prácticamente completa. Casi toda la corteza continental del planeta se encontraba unida en una sola masa de tierra que se extendía de polo a polo. Un supercontinente en el sentido más literal del término. Rodeándolo por todos lados se abría Pantalasa, un océano único y gigantesco que cubría más del 70% de la superficie del planeta. El océano más grande que jamás ha existido. Pero Pangea apenas tuvo tiempo de consolidarse antes de que la catástrofe llegara. Hace 252 millones de años, en lo que hoy es Siberia, la Tierra se abrió. No fue un volcán, sino miles. Una provincia volcánica de proporciones casi inconcebibles conocida como las Traps siberianas, comenzó a vomitar lava, ceniza y gases tóxicos durante cientos de miles de años. La lava cubrió un área del tamaño de Europa occidental. Pero no fue la lava lo que mató. Fueron los gases. Cantidades descomunales de dióxido de carbono y metano se inyectaron en la atmósfera, disparando las temperaturas globales, acidificando los océanos y agotando el oxígeno disuelto en el agua. El resultado fue la peor extinción masiva en la historia de la vida. El 96% de las especies marinas desapareció. Más del 70% de las terrestres. Los arrecifes colapsaron, los bosques ardieron y los océanos se convirtieron en zonas muertas. La Tierra vivió el peor colapso biológico de toda su historia, la extinción del Pérmico, conocida como la Gran Mortandad. Cuando el polvo se asentó y los volcanes finalmente callaron, Pangea seguía ahí, intacta, pero el mundo que la habitaba había sido arrasado casi por completo. Y es sobre ese cementerio planetario donde comienza la verdadera historia del supercontinente. Si hubieras podido orbitar la Tierra en los primeros millones de años después de la gran extinción, lo que habrías visto desde el espacio te habría dejado sin aliento. Un solo bloque continental colosal dominaba una mitad entera del globo. Se extendía como una enorme letra C
abierta hacia el este, abarcando desde el Polo Sur hasta las regiones más septentrionales del planeta. Era tan grande que la mente no alcanzaba a procesarlo. No existía nada parecido a lo que conocemos hoy. No había océano Atlántico ni Índico. No había nada que se interpusiera entre un extremo y otro de aquella masa de tierra descomunal. En su costado oriental se abría un mar que penetraba profundamente en las entrañas del supercontinente. Era el mar de Tetis, un océano cálido y poco profundo que millones de años después se encogerá hasta convertirse en lo que hoy conocemos como Mediterráneo, y ocupando todo lo demás, hasta donde la curvatura de la Tierra permitía ver, se extendía Pantalasa. Pero bajemos a la superficie, porque era ahí donde Pangea revelaba su verdadero carácter. Y ese carácter era despiadado. El interior del supercontinente era un infierno. A miles de kilómetros de cualquier costa, la influencia moderadora del océano simplemente no llegaba. Los veranos eran abrasadores, con temperaturas que superaban los 50 grados centígrados día tras día, sin tregua ni misericordia. Los inviernos en las zonas más alejadas del Ecuador eran de un frío atroz, capaz de congelar la tierra hasta una profundidad que hoy nos resulta difícil de imaginar. La diferencia de temperatura entre una estación y otra podía superar los 60 grados. Hoy no existe ningún lugar en la Tierra con oscilaciones térmicas semejantes. Ni siquiera Siberia se acerca. Y no llovía. El agua que se evaporaba de los océanos viajaba con los vientos, pero las gigantescas cordilleras que bordeaban el interior actuaban como murallas infranqueables. El aire húmedo ascendía por las laderas, se enfriaba, soltaba toda su lluvia sobre la vertiente exterior y llegaba al otro lado completamente seco. Exhausto, vacío. Es lo que los geólogos llaman sombra orográfica. En el mundo actual, esa sombra produce desiertos del tamaño de una provincia. En Pangea se extendía por millones de kilómetros cuadrados sin interrupción. El resultado era un desierto central de dimensiones que desafiaban cualquier comparación. Ocupaba gran parte de lo que hoy es Norteamérica, Europa y el norte de África, todo unido en una extensión continua de desolación. Un mar de dunas rojas que no tenía orilla, llanuras de roca pelada donde el viento era el único habitante, salares que se perdían en la distancia bajo un cielo blanco de calor. No había oasis, no había refugio. Y hoy encontramos las pruebas de ese desierto. Formaciones de arenisca roja esparcidas por 3 continentes distintos que en aquel entonces eran uno solo: arena fosilizada. La huella petrificada de un mundo donde la vida se había rendido. Pero las costas eran otro mundo completamente distinto. Las enormes diferencias de temperatura entre el interior abrasador y los océanos generaban un sistema de vientos monzónicos de una potencia que hoy no tiene equivalente en ningún lugar del planeta. Cada cambio de estación desataba tormentas descomunales que barrían las zonas costeras con lluvias torrenciales, violentas, casi apocalípticas. Ríos que permanecían secos durante meses se desbordaban de pronto, rugiendo con una fuerza capaz de arrancar árboles de raíz, formando deltas efímeros que fertilizaban la tierra con sedimentos frescos antes de secarse otra vez bajo el sol implacable. Era un ciclo brutal de abundancia y sequía, de vida y muerte, que se repetía con cada giro de las estaciones. Y era precisamente en esas franjas costeras, en esa estrecha frontera entre el océano y el desierto, donde la vida se aferraba con uñas y dientes. Los primeros millones de años después de la extinción del Pérmico eran desoladores. El mundo estaba casi vacío. Los bosques habían desaparecido. Los arrecifes se habían derrumbado. El silencio dominaba paisajes que poco antes habían rebosado de vida.
pero un animal recorría aquellas llanuras arrasadas con una presencia casi absurda. Era un reptil del tamaño de un cerdo, rechoncho, con un pico corto y sin dientes, que deambulaba en manadas enormes por las planicies, alimentándose de las pocas plantas que conseguían sobrevivir. Se llamaba Lystrosaurus, y en aquel mundo postapocalíptico era prácticamente lo único que quedaba con vida. Los fósiles de Lystrosaurus representaban hasta el 90% de todos los vertebrados terrestres de aquella época. Un solo animal dominando un planeta entero. Cuando en 1969 un equipo de científicos encontró sus restos en la Antártida, a miles de kilómetros del lugar más cercano donde se habían hallado antes, fue una de las confirmaciones más poderosas de que todos los continentes habían estado unidos. El mismo animal torpe, testarudo y extraordinariamente resistente aparecía en cada rincón de lo que fue Pangea. Había sobrevivido al apocalipsis y se había quedado solo en un mundo vacío. Pero el vacío dejado por la extinción era también una invitación, la mayor invitación que la evolución había recibido jamás. Lentamente, a lo largo de millones de años, nuevas formas de vida iban ocupando los nichos abandonados. Los reptiles se diversificaban en direcciones que nadie habría podido predecir. Los primeros arcosaurios, ancestros lejanos de los dinosaurios y los cocodrilos, empezaban a recorrer las orillas de los ríos con pasos cada vez más firmes, cada vez más confiados. Bosques de coníferas y helechos arborescentes recolonizaban las costas centímetro a centímetro, reconquistando un territorio que la muerte había dejado libre. No había flores ni hierba. No existía el color tal como lo conocemos hoy en un paisaje natural. El suelo entre los árboles era un manto oscuro de helechos y musgos, atravesado por ciempiés, escorpiones y cucarachas primitivas que llevaban en la tierra mucho más tiempo que cualquier otra criatura visible. Y entonces, hace unos 230 millones de años, en lo que hoy es el noroeste de Argentina, algo nuevo apareció. Eran pequeños, bípedos, ágiles, no medían más de 1 metro o 2 de largo y no pesaban más que un perro mediano. Corrían sobre sus 2 patas traseras con una agilidad que ningún otro animal de su tiempo podía igualar. Nadie que los hubiera visto en ese momento habría predicho su futuro. Nadie habría apostado por ellos. Eran los primeros dinosaurios, y el mundo que los rodeaba no tenía la menor idea de lo que estaba a punto de desatarse. Al mismo tiempo, escondidos entre la hojarasca y la oscuridad protectora de la noche, otros animales diminutos se abrían paso en silencio. Tenían pelo, sangre caliente y amamantaban a sus crías. Eran los primeros mamíferos verdaderos, pequeños como musarañas, nocturnos, casi invisibles, viviendo a la sombra de los reptiles que dominaban cada rincón iluminado por el sol. Y sin embargo, llevaban dentro de sí el diseño biológico que un día, mucho después de que los dinosaurios desaparecieran, dominaría el planeta entero. Ninguno de ellos lo sabía todavía, pero el supercontinente que los vio nacer tenía los días contados. Los supercontinentes no mueren de golpe. Mueren lentamente, desgarrados desde dentro, como un imperio que se pudre desde sus cimientos. Bajo la corteza de Pangea, el manto terrestre nunca había dejado de moverse. Corrientes de roca fundida ascendían desde las profundidades del planeta, chocaban contra la base del supercontinente y se extendían lateralmente buscando una salida que no encontraban. Porque Pangea era tan inmensa, tan descomunalmente grande, que actuaba como una manta térmica gigante que atrapaba el calor debajo. La temperatura bajo el continente aumentaba siglo tras siglo. Mientras la corteza se expandía,
se adelgazaba, se debilitaba y finalmente se rompió. Las primeras fracturas aparecieron hace unos 200 millones de años. Se abrieron fisuras enormes a lo largo de lo que hoy es la costa este de Norteamérica y la costa oeste de África. Esas grietas no eran sutiles, no eran simples resquebrajaduras en la superficie. Iban acompañadas de una de las mayores erupciones volcánicas en toda la historia de la Tierra, la provincia magmática del Atlántico Central. Basaltos fundidos cubrieron millones de kilómetros cuadrados. Los gases volcánicos envenenaron la atmósfera, alteraron el clima global una vez más y provocaron otra extinción masiva al final del período Triásico. No tan devastadora como la del Pérmico, no tan absoluta, pero suficiente para eliminar a muchos de los competidores de los dinosaurios y dejarles el camino libre para convertirse en los amos indiscutibles del mundo. La ironía es perfecta. La muerte de Pangea fue lo que abrió la puerta a la era de los dinosaurios. En 1858, más de medio siglo antes de que Wegener presentara sus ideas sobre la deriva continental, un geógrafo francés llamado Antonio Schneider Pellegrini publicó un libro donde incluía dos mapas extraordinarios. En uno mostraba los continentes de América, Europa y África unidos, encajados como piezas de un puzzle. En el otro los mostraba separados, en su posición actual. Era el primer intento conocido de representar gráficamente que los continentes habían estado juntos y se habían separado. Nadie le hizo el menor caso, y sin embargo tenía razón. Y la separación de los continentes no solo cambió el mapa, cambió la vida misma. Cuando Pangea existía, los animales podían desplazarse libremente de un extremo a otro del mundo sin encontrar una sola barrera oceánica. Las mismas especies aparecían en todas partes. El mismo reptil en lo que hoy es Brasil y en lo que hoy es Sudáfrica. El mismo helecho en la India y en la Antártida. Pero a medida que los continentes se fueron separando y los océanos crecieron entre ellos como muros de agua infranqueables, las poblaciones quedaron aisladas. Y la evolución, libre de cualquier intercambio genético, tomó caminos radicalmente diferentes en cada fragmento. Los dinosaurios del Cretácico en Sudamérica ya no eran iguales a los de Asia. Los mamíferos que heredaron el mundo tras la gran extinción de los dinosaurios evolucionaron de formas completamente distintas en cada continente aislado. Cada fragmento de Pangea se convirtió en un laboratorio evolutivo independiente. La fragmentación de Pangea es la razón por la que hoy existen canguros en Australia y no en África. La razón por la que los lémures sobreviven en Madagascar y en ningún otro lugar de la Tierra. La razón por la que la biodiversidad de nuestro planeta es tan extraordinariamente rica y diversa. Sin la ruptura, sin la separación, sin esos océanos que se interpusieron entre los fragmentos, la vida habría sido mucho más uniforme, mucho más predecible, mucho menos asombrosa. La separación también transformó el clima del planeta por completo. Los nuevos océanos crearon corrientes marinas que antes no existían ni podían existir. El agua cálida del trópico empezó a circular hacia los polos, y el agua fría polar fluyó de vuelta hacia el ecuador, distribuyendo el calor de una forma mucho más equilibrada. Las estaciones se suavizaron. Las diferencias extremas de temperatura que habían caracterizado la vida en Pangea dieron paso poco a poco a un mundo más templado, más húmedo, más habitable. El mundo en el que vivimos hoy, con sus 6 continentes dispersos por el globo, sus 5 océanos que conectan los polos con los trópicos, su asombrosa variedad de climas y ecosistemas y su desbordante diversidad de vida, es el resultado directo de la muerte de Pangea. Pero la historia no termina aquí, porque los continentes siguen moviéndose. Ahora mismo, mientras escuchas esto, África avanza hacia Europa a una velocidad de unos 2 centímetros por año. El Mediterráneo se encoge.
Australia se desplaza hacia el norte. El Atlántico se ensancha. Son movimientos absolutamente invisibles a escala de una vida humana, imperceptibles para cualquiera de nosotros. Pero dentro de 250 millones de años, si las proyecciones de los geólogos son correctas, los continentes volverán a reunirse. Un nuevo supercontinente se formará sobre los restos de Pangea, de Gondwana, de Rodinia, de todos los mundos perdidos que vinieron antes. Los científicos ya le han puesto nombre. Lo llaman Pangea Última. La Tierra lleva haciendo esto durante miles de millones de años y no tienen ninguna intención de parar. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando la historia profunda de nuestro planeta, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos episodios.